Hola, soy Ángel Alba de Innolandia.es y bienvenido a un nuevo episodio del podcast del día a día del innovador. Hoy vamos a hablar sobre los POSITs, esa herramienta de trabajo que utilizamos todos los que nos dedicamos a innovación, pero que muchas veces abusamos de ella, ¿no? La idea de este podcast viene de un proyecto en el que estoy ahora mismo colaborando. Y hablando con otros compañeros, hablábamos precisamente sobre el tema de los POSIT, ¿no? Y había gente que opinaba que es que realmente son necesarios o estamos abusando de utilizarlos. Así es que por eso he decidido contarte un poco mi experiencia utilizando los POSITs para trabajar en innovación. Lo primero que quería contarte es que no he sido capaz de encontrar el origen de cuándo se empiezan a utilizar los POSIT, más allá de la historia que seguramente conoces de los POSIT, que en la empresa 3M estaban desarrollando un pegamento y ese pegamento no pegaba, y entonces lo que descubrieron es que ese adhesivo lo que permitía era poner y quitar papeles, pegar cosas sin dejar marca. Así es que al final de ahí surgió los POSITs, ¿no? Los POSITs se han estado utilizando con técnicas de creatividad, ¿no? Cuando realizas un brainstorming para que apuntes la idea, pero yo lo que he encontrado y me ha gustado mucho ha sido una referencia de Tim Brown en el libro Change by Design, en el que precisamente dedica una parte del libro a hablar, un pequeño fragmento a hablar sobre los POSITs. Además le he copiado el título para el nombre de este podcast y habla de POSITs or not POSITs. Y me gusta mucho lo que dice Tim Brown porque que es una herramienta. Al final no es un fin utilizar POSITs, sino que él ve los POSITs como una herramienta que permite capturar los insights o aprendizajes cuando ampliamos en la fase de divergencia de la innovación para luego ordenarlos de tal forma que tengan significado, con lo cual es una herramienta que te permite capturar mucha información y luego sintetizarla para obtener conclusiones. A mí es realmente algo que me parece súper interesante. ¿Dónde se está utilizando los POSITs? Pues bueno, se utilizan en un montón de actividades dentro de la innovación. Te comentaba, en actividades de creatividad, de talleres de creatividad. Alex Osterwalder lo utilizó en el lienzo del modelo de negocio, a partir de ese canvas que él crea y donde vas colocando los POSIT. También se aplica al lienzo de la propuesta de valor. También se utiliza en los tableros Kanban, ¿vale? Esa herramienta de gestión de proyectos Agile que nos permite trabajar la planificación de proyectos de una manera diferente, ¿no? También trabajamos con POSIT porque es una herramienta realmente ágil, ¿no? Pero claro, trabajar con muchos POSITs al final puede generarnos dispersión, ¿no? Al final un abuso. ¿Cuáles creo yo que son los inconvenientes que tiene trabajar con POSITs? El primero es que el POSIT lo soporta todo, es como el papel o como el PowerPoint. Entonces, hacer un canvas con POSIT no es que tengas un modelo de negocio, es una herramienta para diseñar y para entender y para trabajar, pero un POSIT al final soporta todo. Tú puedes poner en un POSIT que vas a conquistar el 100% del mercado y en el POSIT está, pero es mentira, ¿no? Así es que un POSIT lo soporta todo. El segundo inconveniente es que utilicemos los POSIT para cualquier cosa cuando realmente podemos utilizar otras herramientas visuales para aplicar, como pueden ser matrices, como pueden ser los propios lienzos, como pueden ser gráficas, o pueden ser infográficas, ¿no? Diferentes fórmulas o dibujos a través de pensamiento visual que no tiene que ser morir en los POSITs. Y el tercero, que muchas veces se nos olvida, el tercer inconveniente del POSIT es que muchas veces hacemos los POSIT porque no queremos hacer un análisis numérico, un análisis más en profundidad de lo que estamos hablando, ¿no? Hay un momento en la innovación en que hay que poner números, y aunque sea con una incertidumbre altísima, porque el POSIT lo soporta todo, como te decía antes, entonces hay que bajar a los números y eso no nos gusta. Entonces es mucho más fácil poner los POSITs y llenar una habitación y queda todo súper molón, pero realmente nos falta esa parte de análisis que el POSIT no te la da. En cambio, yo soy muy fan de los POSIT. Yo siempre que voy a hacer un taller, ya sabes que en Innolandia trabajamos muchísimo con workshops, con talleres donde ayudamos a las personas, a los innovadores, al equipo de innovación, con retos reales, a que vayan avanzando,
yo siempre que voy a hacer un taller pido posits. Le digo a mis clientes que necesito posits. Me preguntan cuántos y yo digo infinidad, los que necesites, de diferentes colores y de diferentes tamaños. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene ventajas. Tiene ventajas cuando estás trabajando. La primera ventaja es que el POSIT es flexible, te permite poner y quitar y mover. Es decir, no empezar a tachar como cuando estás trabajando con una pizarra o cuando estás trabajando con un papel o con un ordenador, que te tachas y que se emborrona y que al final no lo tienes claro. Entonces esa flexibilidad me parece súper interesante. El segundo es que te permite visualizar para organizar la información, y esto es algo que se olvida del Excel, ¿no? Antes te he dicho que el POSIT no sustituye al Excel, pero cuando estás en unas fases iniciales, unas fases de exploración o más creativas, te permite visualizar la información, mucha información, en muy poco espacio. Piensa, por ejemplo, en los paneles que utilizan, que puedes ver en cualquier serie policíaca, ¿no? Cuando llegan los policías para ver dónde están los asesinos tipo CSI, y ellos construyen grandes paneles. ¿Por qué? Porque la información visual hace que el cerebro funcione de otra forma, que seamos capaces de encontrar relaciones que en un análisis analítico no vamos a ver. Entonces eso me parece absolutamente brutal. Yo utilizo para visualizar información, utilizo matrices, por ejemplo, cuando analizamos la cartera de innovación de una empresa, analizamos en qué fase están los proyectos a través de POSIT, entonces los podemos ir moviendo. Lo utilizamos también para analizar el impacto o el nivel de riesgo de tu cartera de proyectos, si estás hablando de proyectos de innovación disruptiva, proyectos de innovación más incremental. Lo utilizamos con los Canvas de Osterwalder, de lienzo de la propuesta de valor, el lienzo de modelo de negocio, para los arquetipos de clientes, en design, para hacer customer journeys, por ejemplo, también los utilizamos. Te permite visualizar y al mismo tiempo ser flexible. Y una herramienta que utilizamos mucho son las nubes de etiquetas. Cogemos los POSITs, pegamos muchos y luego los vamos agrupando. Esa flexibilidad del POSIT me permite utilizarlo en esa parte. Que es la tercera ventaja que quería contarte, que es la síntesis de información. Como decía Tim Brown, cuando tú abres la búsqueda de información o la creatividad, un montón de ideas, al final tienes que converger, tienes que volver, tienes que cerrar y sintetizar. Y los POSIT te ayudan a ese proceso mental de ir agrupando cosas. Y entonces, por ejemplo, la nube de etiquetas que nosotros utilizamos, por ejemplo, en Design Thinking, es espectacular porque tú tienes muchísima información y entonces empiezas a agrupar y acabas poniéndole títulos a esas nubes, a esa síntesis de información que estás haciendo. Entonces puedes pasar de 300 insights de información a lo mejor 8. ¿Por qué? Porque los vas agrupando. Y eso con esta herramienta visual te lo permite hacer, mientras que un Excel no. Y la cuarta ventaja es que el POSIT es espectacular para trabajar en equipo. Yo comentaba un día con Alicia Pomares de Humanova que cuando pones a la gente a pensar juntos delante de un tablón donde puedes dibujar, donde puedes aplicar otro tipo de pensamientos, ocurre la magia. Pasan cosas porque de repente el equipo empieza a trabajar de una forma diferente y para mí es fundamental los POSITs con esta herramienta. Entonces, con estas ventajas y sabiendo que lo que no tienes que hacer es abusar de los POSITs y utilizar los POSITs con moderación, sí que me gustaría darte, para terminar, 3 consejos muy sencillos a la hora de utilizar los POSITs, ¿vale? El primero es: no compres POSIT en un chino. Al final nosotros en algún taller al principio pues nos pillaba más cerca, compramos los POSIT. No compres los POSIT en un chino porque no pegan y entonces a mitad del taller se te van a caer y va a ser un desastre. Te lo digo porque es algo que a nosotros al principio nos pasaba. Ahora compramos de marcas consolidadas, bien propio POSIT o bien otras marcas como Milan, por ejemplo, que también pegan muy bien. Segundo, utiliza códigos de colores y códigos de tamaño. Es fundamental cuando estás trabajando con mucha información y lo que quieres es sintetizarla. Lo que te decía antes, el ejemplo de las nubes de etiquetas, ¿no? Pones un montón de POSITs tamaño normal y luego el título lo pones en un POSIT más grande. O cuando vas a, por ejemplo, hacer el modelo de negocio, si tú lo que estás aplicando es trabajando para 2 clientes, utilizas 2 colores en función del modelo que vayas a utilizar. O cuando estás trabajando en
haciendo un Customer Journey o un viaje de cliente, puedes utilizar los POSITs para diferentes momentos en los que están ocurriendo. O sea, utiliza códigos de colores y toda la flexibilidad que te da la herramienta. Y el tercero, en el que yo soy muy cabezón y que la gente cuando trabaja conmigo me dice que soy muy pesado, es que utilice rotulador. No escribas en un POSIT con bolígrafo, porque luego, al final, si tú lo que tienes que hacer es, tienes que llevarte los POSIT más allá, no solo al taller, sino hacer unas fotos, analizarlo, ver realmente, dejar que madure, dejar que pase el tiempo y puedas obtener información. Con un bolígrafo no lo ves. Cuando tú haces las fotos al POSIT y tú has escrito con bolígrafo, no lo ves. Así es que utiliza rotuladores para aplicarlo. Bueno, pues esto es lo que te quería contar en el podcast de esta semana sobre si hay que utilizar POSITs o no hay que utilizar POSITs, pero como todo es un tema de utilizarlos con moderación. Es una herramienta súper flexible, pero que no es la única y que te puede ayudar a cosas, pero que también necesita complementarla con otro tipo de herramientas. Nos vemos en el próximo episodio.